Buenas tardes. Sin lugar a dudas, estos videos siempre nos llevan a recordar, de alguna manera darle una dimensión a los hechos que están narrados en las Escrituras y que también nos llevan a una reflexión muy profunda sobre lo que para algunos, no solamente teólogos o miembros de iglesias locales, sino para personas que incluso han estado en contacto con la historia de la iglesia, con la vida de Jesús. Algunos refieren el hecho de la resurrección como el acontecimiento más trascendental de la historia humana. Me siento muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes el cierre de esta serie que empezaron nuestros pastores en domingos pasados, hablando acerca de la vida, de la muerte y ahora de la resurrección de Jesús. Hace algunos años, más o menos como 17, 18 años, iniciamos un ministerio, éramos parte de un equipo que llevábamos el mensaje de Jesús a la torre de pediatría, ahí en el centro médico, ahí en la calle de Belisario Domínguez, por un costado. Una vez al mes, el domingo por la tarde, llevábamos alabanzas, llevábamos un payasito, llevábamos un mensaje, llevábamos pastelitos, ahí llevábamos comida para los que pudieran convivir con todo esto. Y cada domingo del mes era una escena pues desgarradora, pero al mismo tiempo de mucha esperanza, ver cómo bajaban los niños con su batita verde, algunos sin cabello, con sus papás, acompañados de papá, de mamá. Ahí traían con ellos este aparato con el que tenían que caminar pausadamente y bajaban hasta la parte donde estaba el auditorio, un auditorio para más o menos 100 personas que cada domingo que íbamos se llenaba. Y cada domingo que fuimos durante varios años tenemos en nuestro corazón historias. Al final me voy a referir a una de ellas que tocó mi corazón de una manera muy especial. Pero algo que recuerdo es que el tema de la vida y de la muerte era algo muy recurrente. Algunos niños que nosotros veíamos un domingo, 3 meses después nos informaban que habían partido, que no habían resistido el tratamiento, y algunos otros salían de la mano de papá y de mamá viendo el milagro de la sanidad. Pero eso me llevó a pensar y a darme cuenta la fragilidad de la vida del individuo. El contacto que tenemos con la muerte, esa dualidad que muchas veces, incluso entre los latinos en México, cómo hacemos memes, frases, cómo algunos incluso el Día de Muertos ahí llevan a sus hijos maquillados, ¿verdad? Hay una película, Coco, que también hace una oda a la muerte. Y entonces el ser humano, cuando se trata del turno de verse confrontado a la muerte, quiere tenerlo lo más lejos posible. Pero cuando se trata de burlarse de la muerte, bueno, es otro tal vez el contexto. Déjame te digo que Pablo tenía una perspectiva correcta y una perspectiva que nos da un modelo, un ejemplo de lo que los hijos de Dios tenemos que ver con respecto a la vida y la muerte. Pablo tenía 2 temores. Pablo simplemente tenía 2 temores. Uno de ellos, dice la Biblia, él no quería correr la carrera en vano. Ahí está en una de sus cartas. Él no quería, habiendo servido a Cristo, llegar al final y darse cuenta que su vida había sido en vano. Esto le aterraba a Pablo. Pero la segunda cosa, decía él, no quiero, habiendo sido heraldo, venir a ser eliminado. Él quería terminar la carrera con gozo. Y una de las cosas que Pablo establece era: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es una locura para la gente en general. Si tú llegas y les dices, oye, la Biblia dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, esto es una locura. Morir es ganancia. Esta es la perspectiva paulina, esta es la perspectiva de Pablo. Y Pablo, cuando escribe una carta a los corintios tenían un contexto griego y ellos podían aceptar y habían aceptado muchas de las creencias de Jesús, pero no la resurrección.
Pablo, hasta aquí está bien, creemos esto y también esto, pero que Jesús resucitó y que nosotros resucitaremos, no, ¿sabes qué? Esto está fuera de toda lógica. La Biblia sencillamente afirma que Jesucristo venció a la muerte. ¿Amén? Jesús venció a la muerte. Y es porque estamos en Cristo que tú y yo podemos también decir que algún día, según las Escrituras, nosotros, al igual que Él, resucitaremos. Hace algunos años salió en el periódico Mural una portada de que en el cuerpo de policía de la zona metropolitana de Guadalajara, la gran mayoría de los policías y aún en el crimen organizado estaban tomando como suya la creencia de la Santa Muerte, de la dualidad. La Santa Muerte como religión principal de algunos, cuando la Biblia establece, número 1, que el enemigo de Jesús es la muerte. Número 2, que Jesús venció a la muerte. Hay dos personajes muy conocidos por nosotros. Uno de ellos es Lee Strobel. De hecho, hay un libro que se llama El caso de Cristo. Puedes incluso tú hoy ver la película. Y en esta película, Lee Strobel es como la historia de cómo él fue encontrando, tratando en su ateísmo de encontrar algunas evidencias en contra de la fe cristiana. Lo que él encuentra es la salvación en Cristo Jesús. Pero Josh McDowell, una mente brillante, un científico herido por la relación con su padre, él dijo, voy a demostrar y voy a invertir cada hora de mi vida a demostrar que el cristianismo es una mentira, es una falacia. Y él llevó horas y horas de estudio, de escudriñar, de investigar y llegó a esta conclusión. Aquí está un pequeñito libro, Evidencia que exige un veredicto. ¿Sabes qué fue lo que encontró Josh McDowell? La salvación. Porque cada evidencia que él buscaba para refutar el cristianismo, lo único que encontró es que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, que murió en una cruz y que al tercer día, como estaba profetizado, Él resucitó. Ahora, dentro de argumentos que van a favor y en contra, hemos encontrado algunos que son muy interesantes. Yo quiero que consideremos hoy algunos argumentos, pero también algunas detracciones que hablan acerca de esta increíble, pero tan reveladora, increíble y revelador acontecimiento que es la resurrección. Mira, dentro de los argumentos hay uno que es científico, clínico, como tú lo quieras ver, y lo primero que establecen los doctores, médicos, científicos en favor de la resurrección, dice, tenemos que partir de algo muy, muy sencillo, y es que efectivamente hubo una muerte. Jesús murió de una manera pública y cruel. Hay al menos dos historiadores, pero son más, pero hay dos historiadores, uno de ellos Flavio Josefo y otro de ellos de nombre Eusebio, son historiadores judíos que no tenían ningún interés en dejar bien parada la fe cristiana. Ellos solamente querían documentar los hechos, y en ambos casos ellos establecen con toda claridad que hubo un hombre, profeta, judío, que se decía ser Dios y que murió en una cruz, bajo la tortura romana de la crucifixión. Dicho por algunos, la tortura romana era uno de los instrumentos de tortura más crueles, si no el más cruel, pero sí el más humillante para un hombre judío. La crucifixión y la muerte en el Gólgota no se tiene que ver como algo que sucedía cada domingo, como nosotros que nos reunimos en la iglesia. Era un evento que se tenía que llevar a cabo de tiempo en tiempo y que se tenían que tener dos parricidas, es decir, que habían matado a su papá, a su mamá, habían traicionado a la patria, habían asesinado a muchas personas para llevarlos a la cruz. Y si tú recuerdas el relato, en el tiempo de la Pascua, que es cuando se es llevado el momento de la semana de la pasión, se va a querer liberar a un ladrón y Pilato dice, aquí está Barrabás o está Jesús. Porque según la Pascua, la festividad, se podía liberar a un asesino incluso. Y ahí está el pueblo judío
dándole la espalda a Dios y pidiendo que se libere a Barrabás. Es decir, historiadores, evidencias internas, como dice McDowell, el mismo relato bíblico, pero también evidencias históricas, geográficas, arqueológicas, demuestran que Jesús murió. Una segunda evidencia, y que esta es como una detracción, pero que se responde con una evidencia, algunos dicen en contra de la muerte y resurrección de Jesús, es que Jesús se desmayó y luego revivió en el frío de la tumba. Es decir, Jesús desmayó por tantos golpes durante el traslado a la cruz y todo ese recorrido, lo llevaron a la tumba y ahí en la tumba Él se desmayó. Bueno, dicen los eruditos y expertos e incluso algunos no cristianos que esto era prácticamente imposible. Todo lo que es el flagelo de la cruz estaba diseñado para que la persona no pudiera tolerar ni siquiera 1 hora o 1 hora y media de este castigo. Jesús lo toleró hasta la muerte. ¿Y sabes por qué? Porque estaba profetizado. Se cumplieron más de 40 profecías en menos de 3 días y todo esto estaba establecido, inclusive las palabras que él diría, el hecho de que tuvo sed, las palabras que dijo a María, las palabras que le dijo a Juan, las palabras que dijo al final, todo estaba perfectamente profetizado. Ahora, el hecho de ser llevado a una tumba entre ricos de José de Arimatea también estaba dentro de las profecías dichas para el Mesías. José de Arimatea fue uno de los que evidenció que efectivamente al cambiar estas sábanas que posteriormente se convertirían en una evidencia de su resurrección, él va a autenticar que Jesús verdaderamente estaba muerto. Ahora es interesante cómo McDowell dice, es importante que si bien es cierto tenemos evidencias científicas que pueden corroborar y hacernos sentir completamente respaldados de que Jesús murió y resucitó, el mismo relato bíblico nos va dando la pauta que embona perfectamente para entender todo lo que sucedió con respecto a Jesús. Cuando Jesús llegó precisamente ahí, está en la cruz, y es necesario que traspasen su costado, dice la palabra de Dios que hay una combinación entre sangre y suero, sangre y agua. Esto, si hay un doctor, un médico entre nosotros, sabrá perfectamente que esta es una prueba indubitable precisamente de que una persona ha fallecido. Dicho lo anterior, para entender que Jesucristo resucitó de manera milagrosa, tenemos que entrar a otro tipo de evidencias. Y una de ellas, de las que menciona McDowell en su libro, es precisamente el hecho de la guardia romana. Antes de ir a esta evidencia y hablar un poquito de la guardia romana, quiero ir a un pasaje, si me acompañas, Juan capítulo 19, versículos 31 al 33. Quiero que veas cómo el mismo relato nos ayuda a entender con total claridad precisamente lo que aconteció en esos días. Juan 19, del versículo 31 al 33. Te lo voy a leer. Dice así Juan 31. El día de preparación, en el día de la preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados, y el día siguiente, que era el día de descanso y uno muy especial porque era el día de la Pascua, entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarles las piernas a los crucificados para apresurar la muerte. Así podrían bajar los cuerpos, y entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Esta evidencia interna, insisto, de Juan 19, nos dice con toda claridad el apóstol Juan, quien tiene como objetivo presentar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el divino, nos dice con toda claridad que cuando llegan estos a quebrar las piernas, Jesús ya está muerto, cumpliéndose así, por cierto, otra de las profecías de que no se iba a quebrar ninguno de sus huesos. Ahora, cuando vamos a la guardia romana, vamos a otro texto que está en Mateo, capítulo 27,
Vamos a ver un dato muy interesante. Mateo capítulo 27 del 62 al 66. Mateo 27 del 62 al 66 dice así: al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida: luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Esto impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Miren qué interesante. Otra vez, el mismo relato como evidencia interna nos muestra que aún los fariseos creían que esto podía pasar. Esto me parece increíble. Ellos sabían que los apóstoles no podían robar el cuerpo. Esta es otra de las detracciones que tiene la resurrección de Jesús. Pero déjame te digo algo: la guardia romana estaba conformada por 16 soldados en bloques de 4, y en bloques de 4 algunos podían dormir, pero todavía quedaban 12 en pie de batalla. Un soldado romano estaba perfectamente entrenado para, en un espacio de 2 metros, asesinar él solo hasta 9 personas. Entonces, siempre hubo al menos 12 soldados cuidando la tumba. La guardia romana viene a ser otro elemento que nos lleva a entender que era prácticamente imposible que un grupo de pescadores, de personas sin ningún tipo de preparación militar, pudieran hacerle frente a 12 o 16 soldados romanos que seguramente se hubieran puesto en pie de batalla. Lo cual convierte en una, como dice C.S. Lewis en uno de sus libros, convierte en una prueba absurda pensar que Jesús desmayó dentro de la tumba o que su cuerpo fue robado por sus apóstoles. El sello de la tumba, como leímos, es otro elemento sumamente interesante. Los medos, los persas, los babilonios y ahora los romanos, cuando ponían un sello del rey o del emperador, era una cinta, en el caso de la piedra, en el caso de la roca, que cubría la tumba de Jesús. Era como una especie de listón de lado a lado. Ahora, es muy interesante, las tumbas entre los ricos tenían un sistema hidráulico para que esa gran roca no fuera movida, sino que fuera rodada por una especie de canal con una cuña de buen tamaño. Esto lo tenían que hacer más o menos 20 hombres y duraban aproximadamente entre 30 y 40 minutos para poder rodar la piedra. Ahora, el texto dice que cuando las mujeres llegaron a ver la tumba de Jesús, la piedra no estaba rodada. ¿Sabes qué dice? Que la piedra estaba movida. Y cuando nosotros revisamos el original, nosotros lo que vemos es que la piedra estaba en otro lugar. Esto era imposible, que lo hicieran en tan poco tiempo, sin darse cuenta los soldados, un grupo de hombres. Entonces la guardia romana, el sello de la tumba, la piedra, la separación de la sangre, el agua y todos estos tipos de elementos nos hablan de un acontecimiento perfectamente profético y que tenía un objetivo en la vida y en el corazón de las personas. Dicho todo lo anterior, hay un acontecimiento muy interesante, y este es como un parteaguas en la vida de los apóstoles. Vamos a Juan capítulo 20, si me acompañas, ahí a Juan capítulo 20, en el versículo 3 al 8, quiero que veas este acontecimiento, es muy interesante. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino,
pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces los discípulos que habían llegado primero a la tumba también entró, y dice, el otro discípulo que llegó primero dice aquí que entró, vio los lienzos, y ahí aparece una palabra impresionante. ¿Qué sucedió con él? Creyó. ¿Sabes? A partir de este momento, insisto, es como un parteaguas en la vida, en la mente, pero sobre todo en el corazón de los discípulos. Porque muchas veces como cristianos tenemos la teoría de todo lo que hizo Jesús. Escuchamos las historias de todo lo que hizo Jesús. Venimos a la iglesia a escuchar de Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Es muy probable que no hayas pasado esta frontera de lo que sucedió ahí con estos dos discípulos. Ahora empezaron ¿a qué? ¿Empezaron a qué? A creer. Empezaron a creer. Y puedo imaginarme el trayecto de Pedro y de este otro discípulo de la tumba al lugar donde iban a hablar de esto con los demás discípulos. Esto vino a revolucionar no solamente su mente, sus acontecimientos, todo lo que habían vivido con Jesús, sino también su corazón. Y de esto se trata, amados, de que la resurrección no solamente es un acontecimiento que tú y yo como cristianos podemos demostrar científica, geográfica, arqueológicamente, sino que ¿sabes cuál es la mayor y más grande prueba de la resurrección? ¿Sabes cuál es? La vida transformada de estos hombres. Pedro, Juan, Jacobo y cada uno de los discípulos nunca volvieron a ser los mismos. Jamás. De hecho, cuando leemos la tradición, la historia de la muerte de los discípulos, todos murieron sacrificándose. Todos murieron de una manera violenta, pero todos murieron con el corazón creyendo y ofreciéndoselo a aquel que los había llamado. Después de esto, Jesús va a tener algunas pruebas con sus discípulos. Una de ellas es que llega a este lugar del aposento alto y se encuentra con el más incrédulo de sus discípulos, Tomás. Y le dice: Tomás, mete tu dedo en mi costado. Y Tomás lo hace. Y entonces Tomás experimenta lo mismo que Pedro y este otro discípulo que habían estado en la tumba. ¿Qué pasó con Tomás? Ahora creyó. Y las palabras de Jesús son muy reveladoras para ti y para mí hoy. Bienaventurado, inmensamente feliz, dice Jesús, aquel que sin haber visto, creyó. ¿Y sabes quiénes son esos? Somos tú y yo. Porque tú y yo no tocamos a Jesús, no lo hemos visto. Dice la palabra primera de Juan 3 que le veremos tal como Él es, pero aún no lo vemos. Y sin embargo creímos. Bienaventurado aquel que sin haber visto creyó. La aparición o las apariciones de Jesús, que están documentadas como una última evidencia, se apareció a más de 500 personas e interactuó con más de 10 personas. Y dicen los juristas, abogados, que si tomáramos el testimonio de cada uno de estos con los que Jesús interactuó y estas 500 personas que lo vieron ascender, dice, tendríamos al menos, si les diéramos 6 minutos a cada uno de ellos, tendríamos más de 50 horas de testimonios de que Jesús verdaderamente resucitó. Gracias por la clase de historia, gracias por las evidencias. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué implicaciones debería de tener para mí la resurrección de Jesús? Sí, ya sé que resucitó. Sí, ya sé que lo puedo comprobar incluso
arqueológica, geográfica, histórica, literalmente. Yo sé que puedo comprobarlo, pero si esto es verdad, dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 32. Quiero que escuches esto. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 32. Si me pudieran poner este pasaje en la pantalla. Ve lo que dice el apóstol Pablo a estos que no creían en la resurrección. Dice así: si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Sabes qué está diciéndole Pablo a los corintios? Ok, mira, si tú crees que no hay resurrección, puedes vivir la vida loca, puedes vivir como bien te parezca, porque el cristianismo es una falsa, no tiene sentido. Como dice Pablo, es vano que estemos aquí. Pero si es verdad que Cristo resucitó, la única manera de corresponderle, ¿sabes cómo es? Viviendo verdaderamente para Él, no simulando que le sirves, no simulando que eres cristiano, no, viviendo verdaderamente para Él. Es la única manera en la que tú y yo podemos y debemos corresponder. Uno de los grandes hombres de Dios que acaba de morir ahora en el 2018, no hace mucho, Billy Graham, un gran evangelista que dedicó su vida para llevar a otros a los pies de Cristo, dijo lo siguiente: algún día leerán o escucharán que Billy Graham ha muerto. No crean ni una sola palabra de eso. Estaré más vivo que nunca. Solo habré cambiado mi dirección. Habré ido a la presencia de Dios. Un hombre que entendía lo que era la vida, la muerte y la resurrección de aquel que lo llamó. Quiero cerrar con este ejemplo. Te comentaba al inicio de que íbamos al centro médico, a la torre de pediatría, y te dije que te iba a contar un último acontecimiento, o uno de los acontecimientos que más tocó mi corazón. Estaba lleno el auditorio, éramos muchos voluntarios, y la encomienda era que cada uno de ellos fuera a orar al final, ya que dábamos el mensaje, que fueran a orar por cada uno de ellos y sus familias. Pero en la hilera de adelante se sentó un niño de nombre Aarón. Nunca olvidaré su nombre y nunca olvidaré su rostro. Aarón estaba sin cabello por el cáncer. Venía con su mamá y en el rostro de la mamá podía ver el dolor, pero también podía ver la esperanza después de haber escuchado este mensaje. Como ningún voluntario se acercó a Aarón porque estaba lleno el auditorio, bajé las escaleras y me puse en cuclillas frente a él y lo miré a los ojos. Y le hice esta pregunta que yo le había hecho esta pregunta días antes a mis alumnos en un colegio. Si le pudieras pedir algo a Dios, ¿qué le pedirías? Los niños en el colegio dijeron que querían un Xbox, una pantalla plana, la camisa de un futbolista. Pero esta pregunta tomó otra trascendencia cuando se la hice a Aarón, un niño con cáncer. Si le pudieras pedir solamente una cosa a Dios, ¿qué le pedirías? Porque vamos a orar por eso. Y él dijo, le pediría dos cosas. ¿Puedo pedir dos? Una, no quiero tener cáncer. Dos, quiero ir a jugar fútbol. Quiero volver a mi casa para jugar fútbol con mis hermanos. Vamos a orar por eso, Aarón. Y lo abracé y empezamos a orar. Yo regresé a mi casa con un nudo en la garganta. Martes en el colegio, domingo en el hospital, jueves me habla la encargada de este ministerio y me dice, Rafa, Dios contestó tu oración. Y le dije, ¿cuál oración? Tú oraste por Aarón, ¿no? Le dije, sí. ¿Y cuál era la oración? Que volviera a casa. Volvió a casa. Me dijo, volvió a casa. Ahora está jugando fútbol con sus hermanos. No, Rafa. Ese día tú predicaste
lo que Jesús prometió: me voy pues a preparar morada. Y si así no fuera, yo se los diría. Y Aarón creyó esto. Y dice la palabra de Dios dos cosas fundamentales respecto a la resurrección: que el que cree en mí, el que crea en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y Aarón lo creyó. Y también Aarón creyó que el Señor Jesús se fue a preparar morada. Así es de que Aarón está en su morada eterna. Y si tú este día quieres creer que Jesús vino a morir en una cruz, que previamente nació en un pesebre, vivió e hizo milagros, y al tercer día después de su muerte resucitó, si tú lo crees, yo te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. No es la oración la que te lleva a Dios, es la fe que pongas en esta oración la que te lleva a Dios. Porque el que tiene al Padre, el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene la vida eterna. Díselo con fe. Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, reconozco mi pecado, me arrepiento de mis pecados, pero esta tarde te pido, Jesús, que entres en mi corazón, que seas mi Salvador, que seas mi Señor. Yo creo que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día por amor a mí. En tu nombre. Amén y amén. Jesús resucitó y ha resucitado. Dale un aplauso, por favor.